Hola, mi nombre es Luciana y hoy voy a hablar sobre la exclusión social según el texto de Villarreal. Elegí este tema porque considero que es fundamental en nuestra carrera entender la exclusión social y porque nos ayuda a entender las desigualdades que afectan a nuestra sociedad y cómo afectan, y también cómo abordarla desde las políticas sociales como trabajadores sociales. Em, em, Villarreal define a la exclusión social como un fenómeno estructural que margina a ciertos grupos, a ciertos sectores, dificultando así su integración a la sociedad. Y se podría decir que no es algo estático, sino que es un proceso dinámico que está en constante cambio o que podría empeorar con el tiempo. Me parece importante destacar que la exclusión social no solo se trata de la pobreza económica, sino también de las barreras sociales, políticas y culturales. Me pareció importante destacar esto porque siempre que hablamos de exclusión social, tendemos a pensar en que la pobreza económica, es el único factor de exclusión social, cuando no es así. Como mencioné, existen otros que, analizando, leyendo el texto, pude detectar que Villarreal intenta decirnos eso, que no es el único factor y que existen varios más. Bueno, como dije, em, existen varios factores de la exclusión social, y para comenzar voy a ir mencionando cada uno. Bueno, el factor económico, este está relacionado con la falta de empleo estable o ingresos insuficientes, que esto imposibilita satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Ejemplo de esto sería que en el contexto de de nuestra provincia, de nuestro país en general, esto se ve reflejado en las tasas altas de desempleo en sectores vulnerables, agravadas hoy por las políticas de ajuste económico. Después tenemos los factores sociales, que cuando hablamos de esto hablamos del aislamiento de redes sociales y comunitarios, que son otros factores clave. Las personas excluidas suelen quedarse desconectadas de los apoyos familiares y comunitarios, de sus redes de apoyo. Esto se observa en barrios marginados, donde la falta de acceso a servicios básicos genera como un ciclo, un ciclo vicioso de exclusión. Después tenemos el factor de político. Este se da cuando ciertos grupos no tienen voz ni representación. Disculpe, no tiene voz ni representación en las decisiones que los afectan. Ejemplo de esto serían las comunidades indígenas o minorías en Argentina, en nuestro país, que muchas veces quedan fuera de los espacios de decisiones políticas. No llegan a ser escuchados, prácticamente quedan fuera de las decisiones políticas. Por último, el factor cultural, que la exclusión cultural implica la invisibilización de las identidades, tradiciones y valores de ciertos colectivos. Eh, Ejemplo de esto podría ser nuestras comunidades originarias,
por ejemplo, en donde yo vivo, em, en el interior de la provincia, en el impenetrable, em, la falta de reconocimiento a las lenguas y sus tradiciones indígenas es una forma de exclusión cultural muy evidente. Después, también Villarreal nos da a entender las consecuencias de la exclusión social. Esta exclusión social tiene múltiples consecuencias negativas, tanto para las personas como para la sociedad en general. Si hablamos a nivel individual, aumenta la vulnerabilidad y se perpetúa la pobreza. Si hablamos a nivel social, nos dice que se debilita el tejido social y esto hace que se generen conflictos sociales. Después, si hablamos a nivel económico, la falta de inclusión se podría decir que limita el desarrollo económico de un país entero. Antes de concluir, quiero hacer como una reflexión en la actualidad. Por ejemplo, podemos ver que hoy en día las políticas públicas no buscan combatir la exclusión social. El gobierno actual, que es un gobierno liberal, está por ahí centrado en otras cuestiones y deja totalmente de lado lo que son las políticas sociales, las políticas públicas. Esto lo podemos ver que gobiernos anteriores, como por ejemplo del 2004 al 2015, estos sí buscaban combatir la exclusión social con programas como por ejemplo la asignación universal por hijo, que han tenido un impacto positivo. Se podría decir que aún enfrentan desafíos de cobertura y sostenibilidad, pero el impacto es muy evidente, es un impacto positivo en toda la sociedad. Después puedo dar de ejemplo que durante la pandemia del COVID-19 también se pudo evidenciar cómo ciertos sectores quedaron más expuestos a la exclusión, totalmente. Y si hablamos a nivel local, en nuestra comunidad podemos observar cómo la falta de acceso a la educación, la falta de recursos, a educación, a la salud, afecta especialmente a estas comunidades, a las comunidades, por ejemplo, indígenas, que le he mencionado anteriormente, y también a los barrios más pobres, más vulnerables. Eh, y si reflexionamos sobre propuestas como futuros trabajadores sociales, creo que es importante fortalecer las políticas de inclusión, enfocándonos en educación, salud y una participación activa en políticas para así poder construir una sociedad más equitativa. Creo que para combatir la exclusión social requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado, un Estado presente, la sociedad civil y cada uno de nosotros. Eh, Digo aparte del Estado, porque en esto también se relaciona el- la teoría de Danani, que nos dice que el Estado no es el único que hace una intervención o crea las políticas sociales, sino también la sociedad civil y cada uno de nosotros, los actores, em, también. Em, pues también se podría decir que la exclusión se vincula con la necesidad de superar las políticas asistencialistas para garantizar los derechos sociales universales. Esto me resuena con la idea de la desmercantilización de los derechos sociales, que lo que busca es reducir la dependencia del mercado para acceder a servicios básicos como la salud, la educación, etcétera. Bueno, para finalizar, creo eso, que para combatir la exclusión social requiere un esfuerzo de todos, tanto del Estado, la sociedad civil y nosotros. Solo así creo que se podrá construir una sociedad más justa, más
inclusiva, más equitativa y poder llegar a los sectores más vulnerables.